El presente documental está titulado Estereotipos y prejuicios sociales. Dependen de la época en la que nos ha tocado vivir. El lugar donde se realiza el siguiente trabajo es en la región centro-sur del estado de Chihuahua, Saucillo. Es una comunidad que se caracteriza por su entorno rural y su fuerte vínculo con las tradiciones y las costumbres locales. Es un lugar donde la vida cotidiana suele estar influenciada por actividades agrícolas, ganaderas. Pero el día de hoy hablaremos de los estereotipos y los prejuicios sociales que predominan en esta comunidad y cómo impactan en la zona 20 de preescolar, tanto en las docentes que laboran en ella como en los padres y madres de familia, pero en especial en la formación de identidad de los alumnos, en ese autoconcepto que van formando los niños en su edad preescolar. Pero partamos primeramente de definir qué es un estereotipo. Pais lo maneja como la idea o creencia que fija la imagen atribuida a un grupo. Esta se transmite y se aprende. Y es el mismo Pais, en 2003, que nos define qué es un prejuicio. Un prejuicio es una actitud afectiva que puede ser positiva o negativa ante el grupo. También es una actitud regularmente hostil y desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo. Pero es Moya, en el mismo año 2003, quien define que un prejuicio está dividido por tres factores que lo determinan. Puede ser un factor cognitivo, puede ser un factor afectivo y puede ser también un factor conductual. Pero esa es la opinión de los autores y lo que nos dice la teoría. Vamos a conocer qué opinan las docentes de la zona 20 de preescolar acerca de qué es un prejuicio y un estereotipo social. Buenos días, estamos aquí con Marisela Talamantes Jaques. Mari es secretaria en la zona 20 de preescolar. Mari, ¿cómo amaneciste? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Diana? Muy bien. Oye, Mari, bueno, aquí vamos a hacerte una pequeña entrevista, Mari. Mari, ¿tú qué entiendes por prejuicios y estereotipos sociales? Bueno, para mí un prejuicio es precisamente eso, hacer un juicio, juzgar algo a alguien sin haber vivido cerca o sin haber tenido contacto con esa persona o personas. Es hacer juzgar para bien o para mal. Eso es un prejuicio para mí. Y un estereotipo es la manera en que socialmente vivimos aquí en nuestras comunidades, ¿verdad? Ya sea la familia o ya sea en la sociedad. Para mí ese es un estereotipo. O sea, tipos de familia, tipos de amigos, de amistades. Ese es un estereotipo para mí. Estamos aquí con la maestra Antonia Montes Franco. El día de hoy, maestra, quisiera hacerle una entrevista. ¿Sí? Bueno, quisiera primero que nada saber qué entiende usted por prejuicios y estereotipos sociales. Prejuicios. Bueno, considero que un prejuicio es algo, como lo dice la palabra, prejuicio, o sea, un juicio que hacemos anticipado. Un juicio es una idea que nosotros tenemos de algo como debería de ser o hacerse. Bueno, buenos días. Estamos aquí con la maestra María Teresa Medina, maestra de grupo en el Jardín de Niños. ¿Cómo se llama tu escuela? Francisco Gabilondo Soler. Así es. Aquí estamos con Tere el día de hoy para hacerle algunas preguntas sobre los prejuicios y los estereotipos sociales. Tere, ¿qué opinas o qué entiendes tú por prejuicios y estereotipos sociales? Pues aquellas etiquetas que la misma sociedad pone en sus miembros. Vamos a llamar a las personas homosexuales, vamos a llamar el machismo, vamos a llamar la discriminación que se hace hacia otras personas. Pues ese es un estereotipo, un prejuicio que se tiene en la sociedad. ¿Y
¿Y tú consideras que esos prejuicios y esos estereotipos que tenemos, ¿verdad?, afectan la forma en la que interactuamos como sociedad? Sí, sí afectan, ya que los estereotipos ponen etiquetas que hacen que las personas se sientan inseguras, que no se desarrollen como ellas debieran de desarrollarse o pudieran desarrollarse, porque ese estereotipo las encajona en un concepto, entonces eso coarta la educación o la superación de cada persona. Henry Tagfeld y John Turner definen un concepto central en la psicología social que habla sobre cómo se forma la identidad social, es decir, o sea, cómo se forman los estereotipos y las creencias de las personas. Ellos manejan o explican que tiene mucho que ver con la pertenencia a un grupo social, es decir, que esa pertenencia a ese grupo social influye en la percepción de uno mismo y los demás. Y ellos manejaron tres aspectos fundamentales. Lo que es primeramente la categorización, es decir, o sea, ¿somos todos iguales o somos diferentes? Primero, se establecen en unas características compartidas. Yo como individuo me defino en cuanto a raza, en cuanto a género, en cuanto a edad, para poder categorizarme en cierto grupo social. Después de que me categorizo, empiezo a identificarme. Es decir, o sea, hay otras personas y otros grupos que se parecen a mí, ¿no? O en los cuales yo me incluyo. Entonces, una vez que nos categorizamos, nos identificamos y desarrollamos un sentido de pertenencia con ese grupo. Y por último, hay una competición social. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, somos buenos o somos mucho mejores. Empieza a ver o a evaluarse nuestro propio grupo de manera más favorable que otros. Por ejemplo, yo me puedo categorizar en un grupo, eh, por ejemplo, en un grupo de mujeres que nos gusta el voleibol. Esa es mi primera categoría. Después me identifico, es decir, yo soy de este equipo porque somos la mayoría maestras, porque la mayoría somos madres de familia, porque la mayoría podemos ir a los juegos en la tarde, por ejemplo. Y posteriormente, después de que ya me categoricé, ya me identifiqué, ahora empieza a haber una competencia. O sea, mi equipo es mejor porque todas tenemos cierto estudio, o mi equipo es mejor porque todas sabemos jugar muy bien, o mi equipo es mejor por... Entonces empieza a haber esa competencia social. Entonces, estos autores definían estas tres características principales para formar los estereotipos o las creencias de las personas. Y hablando de esa identidad social, de cómo los seres humanos vamos formando nuestros estereotipos y nuestras propias creencias, veamos qué opinan las docentes acerca de los estereotipos y los prejuicios sociales que predominan en esta región. Y no solo como sociedad, sino los que predominan en nuestros padres de familia e incluso los que predominan nosotras mismas como docentes en la práctica. Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí con la maestra Bertalicia Kokobashi, integrante de la zona 20 de preescolar. Betty, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, muy bien. Betty, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Tú crees que esos prejuicios y esos estereotipos afecten la forma en que las personas interactuamos en la sociedad? Claro que sí. Por ejemplo, aquí en nuestra región, nosotros vivimos en la región centro-sur del estado de Chihuahua, ¿verdad? Aquí en Saucillo. Somos una comunidad pequeña, la mayor parte rural. Entonces, ¿tú cuáles considerarías que son los estereotipos y prejuicios que predominan aquí en Saucillo? Pues yo, por ejemplo, que trabajo en una comunidad, no está marginada, pero ahí se nota mucho el prejuicio del machismo y que por ejemplo, las mujeres deben de estar en casa y
hacer la labor de, como quien dice, nomás de puro... Lavar, planchar, sí, puras... los hombres dicen que para eso nada más sirve uno, para atenderlos, para atender los hijos, o sea, uno no tiene otros derechos, y eso es lo que predomina ahí, el machismo en esa comunidad. Por ejemplo, bueno, tú eres maestra frente al grupo, Betty, ¿cómo consideras que estos prejuicios y estos estereotipos impactan en tu práctica docente? Pues sí impactan, porque al momento de los niños interactuar entre ellos reproducen lo que observan en casa. Sí, y la tarea de nosotros es guiarlos porque aprendan otras conductas, porque aprendan a tratar para que tengan mejor relaciones sociales, ¿sí? Pero eso está muy difícil de erradicarlo, porque eso es lo que viven día a día, el machismo, también se vive la violencia familiar. Y en ese punto, Betty, bueno, por ejemplo, pues conocemos, ¿verdad?, que hay casos de, pues el papá que le pega a la mamá, o incluso no solo a la mamá, también a los hijos, ¿verdad? Y esa violencia familiar, ¿cómo consideras que se ve reflejada en el aula? Por ejemplo, en tu escuela ha habido casos de bullying, de hostigamiento, de abusos. No, a ese grado no, porque yo digo que porque están pequeños, pero en ocasiones sí ha habido, y se les ha cuestionado a los niños, y argumentan, dicen, así dice mi papá, o sea, ahí más bien utilizan el lenguaje El mismo lenguaje que usa su papá. Sí, y no tanto violencia entre ellos, sino es así como discriminar. Ay, no, tú no, porque tú traes piojo. Ay, no, tú no, porque vives muy sucio o así. Bueno, ¿cuáles consideras tú que son los estereotipos o prejuicios que predominan aquí en nuestra comunidad, aquí en Saucillo? Bueno, aquí los prejuicios todavía vivimos en una comunidad muy pequeña que es Saucillo, ¿verdad? Y aquí predomina mucho el machismo. Hay mucha gente, hay más cantinas que tiendas de abarrotes, hay más cantinas que escuelas, hay más cantinas que iglesias de diferentes religiones, entonces eso predomina aquí. Entonces el prejuicio que tenemos ahí es de que aquí en Saucillo pues la gente es borracha, ¿verdad? Alrededor de nuestro municipio pues ahí sí que en Saucillo son borrachos porque hay más cantinas que en lo demás que ya comenté. Y pues los estereotipos que aquí tenemos son las familias diferentes, o sea, tipos de familias. Hay muchas madres solteras que ahora pues ya a los niños los crían las abuelas, porque las mamás tienen que salir a trabajar porque no tienen una persona que las apoye. Entonces, pues quiera uno o no, pues eso sí afecta a nuestros niños, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Así es, Mari. Y por ejemplo, ¿tú qué papel consideras que juegan los medios de comunicación en la formación de estos prejuicios o estos estereotipos? Bueno, sí juegan un papel muy, muy importante, porque hoy en día la mayoría de las personas manejamos redes sociales, diferentes tipos de redes sociales. Entonces impacta mucho cuando, más en los jóvenes, que ellos tienden más a estar en modas en las redes sociales, los influencers que ellos siguen, que ellos quieren. Si un influencer, por decirles, dice que algo está bien, por ejemplo, en una familia, en una sociedad, ellos lo van a ver bien, porque ellos admiran a esas personas. Sí, están siendo influenciados, ¿verdad? Por eso de ahí la palabra influencer. Entonces, impacta mucho, porque o te convencen de un estereotipo de cualquier vida social, o de los prejuicios que tú puedas tener. Te pueden convencer de que están bien las cosas, o te pueden convencer de que están mal, porque bombardean con información. Entonces uno, bueno,
Yo en este tiempo, en esto de los redes de medios de comunicación, yo digo que impacta más en los jóvenes que en las personas adultas, porque las personas adultas pues quizás tenemos menos redes sociales que los jóvenes. Sí, muy bien. Mari, y por último, ¿tú qué opinas de la diversidad que existe en la actualidad en las familias? O sea, que ya no es esa familia, vaya, tradicional, ¿no? Mamá, papá, hijo. Ok. Bueno, ese es un tema delicado, pero que mi punto de vista es que, pues el respeto, ¿verdad? Sobre todo el respeto a las personas que tienen esa familia diferente. Por ejemplo, dos hombres, dos mujeres, o sea, para mí eso sí está bien. O sea, para mí eso, si son felices, si viven bien, si trabajan, si son honrados, no se meten con otras personas. O sea, es alguien normal, igual como si fuera un hombre y una mujer. Para mí es normal. Lo que a mí sí se me hace, más complicado es que, por ejemplo, a un niño lo críen o dos mujeres como pareja o lo críen dos hombres como pareja. Para mí eso sí se me hace complicado de aceptar. Quizás estoy haciendo un prejuicio, ¿verdad? Estoy haciendo un prejuicio porque no tengo a nadie cerca que lo haya hecho o no he conocido a alguien. Sí, o alguien de tu familia. Alguien de mi familia. Entonces para mí eso es algo complicado de entender, pero respeto a las familias así diferentes. Muy bien. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vemos en la próxima entrevista, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, pero ¿de dónde surge o de dónde se adquieren estas creencias? En el documento de Sonia Casal, ella habla de esa adquisición desde el nacimiento, pero atribuye un hecho importante a la socialización. ¿Qué es la socialización? La socialización es esa forma de relacionarse que tiene cualquier individuo de manera satisfactoria con el mundo real. Pero siempre se ha atribuido esa responsabilidad principalmente al núcleo familiar. Pero está entrelazado la formación tanto núcleo familiar como escuela. ¿Por qué? Porque en ambos núcleos se da esa socialización. Es decir, no solo se educa en la escuela, también se educa en la casa. Y no solo socializamos en la escuela, también socializamos en la casa. O sea, están íntimamente entrelazados. Es decir, no es una competencia. ¿Por qué? Porque no, en ambos se da la socialización. En ambos se da una transmisión del conocimiento y hay un trabajo, una triangulación entre el núcleo familiar, la escuela y yo incluiría en esta parte que también el contexto. ¿Por qué? Porque como hemos visto con anterioridad, el contexto influye o determina también muchas de las creencias que como individuos tenemos. O sea, yo considero que también es parte de la formación de la identidad social, porque como lo maneja Sonia Casa, la socialización es parte fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros nos sentamos parte de un grupo, nos identifiquemos con un grupo. ¿Y qué relación tienen estos estereotipos y estos prejuicios sociales con nuestra práctica docente? Bueno, veamos qué opinan las docentes de la zona 20 de preescolar acerca de este tema. Bueno, tú eres maestra frente a grupo, estamos en este ámbito educativo. ¿Tú consideras que estos estereotipos y prejuicios impactan en tu práctica docente? Sí, porque no permiten ver más allá. Hay muchos alumnos que tienen expectativas muy bajas de su vida, no aspiran a ser no más que lo que sus padres son, o a trabajar en el comercio, trabajar en la labor, porque por ese estereotipo en el que ellos se desenvuelven, en el que O a los Estados inmersos. Unidos. Entonces, eso coarta la educación de los alumnos. Y, por ejemplo, tú desde tu ámbito,
desde tu ámbito laboral, ¿cómo podrías promover una sociedad más inclusiva y más libre de prejuicios? Pues aquí yo creo que el mayor reto es con las mujeres principalmente, con las mamás, porque son las que se hacen cargo de la educación de sus hijos. Y pues por medio de algún taller, por medio de pláticas, por medio de actividades donde ellas se den cuenta que son importantes y son valiosas y que no se limiten únicamente al cuidado de los hijos o al cuidado del hogar, sino que ellas pueden realizar. Simplemente si uno les pregunta a los niños, ¿a qué se dedica tu mamá? Dicen, a nada. Ellos no consideran que el ser ama de casa sea un trabajo para las madres de familia. Entonces, desde ahí, desde ese estereotipo de denigrar las actividades que las mujeres realizan dentro del hogar, y también inculcando de que los padres se involucren más en la educación, porque la mayoría de los padres están alejados de la educación de sus hijos. Y hablando de familias, Tere, bueno, ahorita tenemos una diversidad de familias. En el ámbito, en la escuela en la que tú te encuentras, ¿qué opinas en relación a eso? ¿Has tenido experiencias de diversidad de familias? O sea, que tradicionalmente conocemos mamá, papá e hijos. Y sabemos que ahorita hay o dos papás, o dos mamás, o solo mamá. ¿Cómo has enfrentado eso en tu escuela? Pues en mi situación personal no me ha tocado tener ese tipo de familias que son del mismo sexo, pero en la comunidad sí, o sea, y la mayoría de la sociedad pues no lo ve bien. Me ha tocado tener otros modos modalidades de familia, como las familias disfuncionales o familias que cambian constantemente de pareja, las personas que cambian constantemente de pareja y cosas así, que es muy complicado porque los niños se encuentran en un ámbito de desconcierto, de no saber qué es una figura paterna con una estabilidad. Entonces, a ese aspecto me enfrento más que al de familias con algún tipo de estereotipo. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Tere, y permitirme pues, conocer tu opinión acerca de este tema. Muchas gracias. Y bueno, ya entrando a nuestro ámbito, ¿verdad? El ámbito educativo, que es en donde laboramos, ¿usted considera que esos estereotipos o prejuicios sociales impactan en nuestra práctica docente? Sí, definitivamente. Aquí con las compañeras maestras se ve mucho, por ejemplo, que hay maestras que aunque la escuela es laica, pues hay maestras que prevalecen mucho algunos simbolismos o tradiciones que van más que todo a la tradición, a la religión católica. Y también nuestra forma de ser, o sea, mi personalidad impacta definitivamente en la práctica. Y la mayoría de las maestras, ahora cuando viene lo de la nueva escuela mexicana, la mayoría de las maestras les ha costado mucho la inclusión. O sea, la inclusión tanto en género, la inclusión en la diversidad de las familias, o sea, hay maestras que se resisten, o sea, a un trato igualitario. Sí, o sea, darle a cada quien sí lo que se merece, pero que todos los niños en esa igualdad de género para ellas ha sido difícil, porque seguimos haciendo las carpetas rosas, las carpetas azules, primero las niñas y luego los niños, no le pegues a las niñas, respeten a las niñas, o sea, pero bueno, vamos generando eso, que la mujer tiene que recibir más que el hombre, aunque cuando ya sean adultos no impacte de esa manera, porque lo que es la sociedad aquí de Saucillo, aquí prevalece el poder de los hombres. Okay. Y en ese sentido de la diversidad de las familias, ¿usted qué opina? ¿Qué opina acerca de la diversidad que hay de familias en la actualidad? Tiene que haber un respeto, o sea, el mundo ha cambiado completamente y como yo lo comento con las maestras, tiene que haber un cambio también en nosotros. Los programas han cambiado. ¿Cuántos programas lleva estudiando? 5, 4. Yo llevo 6 programas diferentes
y pues ahora los dos últimos muy basados en el humanismo, o sea, realmente tiene que haber esa empatía, o sea, yo conozco tu realidad, para eso la conozco como maestra, en un diagnóstico que hacemos en un inicio, para eso la conozco, para que tú puedas, para que yo te pueda dar como docente lo que tú necesitas y el apoyo que tiene que dar la escuela para ese crecimiento como humano, como persona, pero no, o sea, el trato es igual para todos. Si vamos a hacer algo del Día del Padre, no me interesa que aquellos 3 niños se hayan sido abandonados, pues que no vengan, o que no tengan papá, o quien haya muerto su mamá, o sea, realmente necesitamos situarnos como docentes en esa realidad que está viviendo el alumno. Sí, ahora la educación está centrada en la comunidad, pero aún así, o sea, yo no puedo salir de esa realidad que está viviendo cada uno de nuestros alumnos. Tenemos escuelas también donde el índice de drogadicción está muy alto. Pero ¿qué están haciendo las muchachas? ¿Qué están haciendo las docentes dentro de las escuelas para poder mejorar eso? O sea, o para poder evitar que los niños los arrastre todos esos estereotipos, todo eso lo que es la sociedad aquí de Saucillo. O sea, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Y usted qué propondría o cómo considera que podríamos promover una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios? Híjole, qué pregunta tan difícil. Más que todo una pregunta, no la respuesta, ¿verdad? Pues yo creo que hay que empezar desde lo poquito hacia lo mucho. Por ejemplo, la secretaria de nuestra oficina, ella cuida mucho el agua, siempre cuida mucho el agua. A ella no le importa qué se está haciendo a nivel Saucillo, a nivel estado, a nivel mundo. O sea, yo creo que hay que empezar por lo poquito. Desde nuestra trinchera. Sí, desde lo que nos toca hacer, desde el rol que nos toca desempeñar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sé que afuera hay machismo, hay religión, bueno, ¿qué me toca hacer a mí dentro del aula? O sea, no puedo dejar que eso me arrastre. Y sobre todo, sí, yo tengo una forma de ser, una personalidad, pero ¿qué me toca hacer? ¿Cuál es el deber ser dentro de las aulas y de las escuelas? Y sobre todo con niños de preescolares, que son los de nosotros. Bueno, y ya para ir cerrando un poco este documental, Jeremy Rifkin maneja o popularizó más bien una noción de 3 momentos históricos que nos han marcado como sociedad. Él maneja que fue primero la revolución neolítica, es decir, cuando surge el sedentarismo y la agricultura, cuando dejamos de ser nómadas. Posteriormente, pues la revolución industrial, cuando empieza toda esta parte científica, ¿verdad? Y de conocimiento. Y la revolución de las comunicaciones, cuando surge la televisión, el teléfono. Pero yo considero o agregaría, pues esta revolución con el Internet, con el surgimiento del Internet, con todo el uso de las redes sociales, que nos han venido a beneficiar en muchos sentidos en cuanto a la comunicación, en el acercamiento con personas que tenemos a distancia, a kilómetros, pero a veces que nos alejan de las personas que tenemos muy cercanas, ¿no? Y sobre todo del uso desmedido de las tablets, de los celulares, de todos esos dispositivos electrónicos, no solo como adultos, sino eh, los, lo que manejan el tiempo que usan los alumnos. Entonces, vamos a ver cuál es la influencia de todos estos medios de comunicación en, en esta formación de estereotipos o prejuicios sociales. O sea, ¿qué impacto tienen estas revoluciones, todos estos cambios, qué impacto tienen en la adquisición del tema que estamos abordando el día de hoy? Los medios de comunicación influyen en esos prejuicios y estereotipos que tenemos como sociedad. Sí se influyen porque por medio de ahorita con la tecnología tenemos acceso a muchas plataformas y las plataformas siempre hacen chistes o hacen bullying de situaciones de personas con necesidades especiales,
con un nivel económico más bajo y pues eso es lo que nuestros alumnos y nuestras familias están en contacto directo. Sí, porque incluso pues hay memes, ¿no? Pasa alguna situación y inmediatamente sale un meme en torno o en burla hacia la situación que se vive.